Vamos a desarrollar la pregunta número 1 del examen de admisión del tema de series verbales. Nos corresponde en este caso ver una pregunta en la cual se plantea una relación de sinonimia entre las posibilidades, ¿no? Tranquilo, sosegado, pacífico y calmado tienen el campo semántico de la tranquilidad, el sosiego. En cambio, atento se refiere más que nada a estar presto a determinado fin o asunto, por cuanto la respuesta sería la clave E. Desarrollamos la pregunta número 2 del examen. También nos corresponde desarrollar una pregunta de series verbales. En este caso, una serie sinonímica, prístino, original, ancestral. Se refiere a lo que sería el campo semántico de la originalidad o primeros conceptos o conceptos primarios. En ese sentido, la palabra que completa la serie más adecuadamente sería la palabra primordial, que significa de primer orden, primigenio o prístino. Respuesta a la clave B. Desarrollamos la pregunta número 3 del examen, del tema de eliminación de oraciones. En este caso, se plantea un texto breve, signado con números romanos, el cual tiene como tema de fondo las peculiaridades o cualidades particulares del oso de anteojos. En todo caso, en cada idea, número 1, número 2, ¿cierto?, se plantea de modo general el aspecto del oso de anteojos. En cambio, el número 3 se plantea de modo particular lo que pasa con el oso de anteojos solamente en el Perú. De modo que, siendo específica la idea, es incompatible o inatingente con las demás. Respuesta, por consiguiente, sería la clave A. 3. Desarrollamos la pregunta número 4 del examen. También el tema de oraciones eliminadas. En este caso nos corresponde trabajar el asunto del texto, que es la procrastinación, que viene a ser un complejo, digamos ahí, o trastorno del comportamiento. En todo caso, el sujeto del texto es este asunto, ¿no? El cual, en la número, digamos, idea número 3, no se habla de él, se habla de trastornos del comportamiento, de modo general, el cual se posterga metas y logros. Entonces, según la idea genérica del texto, habría una situación de inatingencia, en la cual la número 3 es un asunto diferente a lo planteado en el fragmento. Por consiguiente, la respuesta sería número 3, la clave C. Desarrollamos una pregunta número 5 del examen, eliminación de oraciones. En esta pregunta, de acuerdo al tema textual, se presenta, digamos, los elementos básicos que son parte de una bomba de hidrógeno, ¿no es cierto? La bomba de hidrógeno, el cual son el deuterio y el tritio. Luego tenemos en la segunda idea lo que supuestamente se usa para que sustancias como estas que componen la bomba de hidrógeno puedan ser activadas. En este caso, una bomba atómica hecha de plutonio. En cambio, el número 3 se plantea una idea referida a las diferentes bombas que el hombre puede fabricar y el uso que le suelen dar a esas bombas en otro contexto diferente. Luego, la 4 retomamos el estallido de la bomba de plutonio, que es parte de la bomba de hidrógeno. Y también, el número 5, hablamos de una cualidad o peculiaridad, digamos, que permite iniciar la reacción del deuterio y el tritio, que son elementos también de la bomba de hidrógeno. Por consiguiente, la idea inatingente sería la idea número 3. La respuesta sería la clave D. ¿No? Profesor de razonamiento verbal, desarrollaremos la parte de comprensión de lectura en el texto número 1. Luego de haber leído el texto, captamos el tema central, que sería referido a el sacrificio de las vacas en la India, lo cual, según autor, es algo plenamente justificado, según los argumentos básicos. Aparte, el autor menciona, estos argumentos son los siguientes: que el no sacrificar a las vacas motiva que la gente pueda tener un medio de tracción, que son los bueyes, y además fuente de energía para su vida cotidiana y común y corriente. Eso sería el resumen del texto. Entonces, por consiguiente, pasamos ahora a la pregunta número 6. La pregunta dice: en el texto, el sentido de la palabra pura es una pregunta de sentido contextual. En el texto se menciona que la gente asimila, ¿no es cierto?, o prefiere usar la boñiga de vaca como una llama pura, lenta, de larga duración, que no quema la comida. Entonces, se desprende del texto que pura significaría que no contamina o que no genera
contaminación, lo cual sería una llama limpia. Respuesta a la clave D. Desarrollamos la pregunta número 7 de conversión de lectura. En el texto el autor sostiene básicamente que en la India la vaca sagrada es mantenida por fines más que nada prácticos en la agricultura como tracción, fuerza de trabajo y también como combustible en el uso cotidiano de la gente. Por consiguiente, será mucho más adecuado marcar como el autor, el tema central, la posibilidad E. El culto a la vaca sagrada en la India tiene fines prácticos en la agricultura y en petroquímica. Desarrollamos la pregunta número 8 del examen en el tema de comprensión de lectura. Autor plantea una pregunta de incompatibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en la cual se plantea, digamos ahí, una idea totalmente falsa o que niega el contenido textual. Ahora, según autor, las vacas en la India son usadas como fuente de tracción en la agricultura y también como empleo de energía en el uso doméstico. Por consiguiente, una idea inteligente sería afirmar que las vacas de la India son animales totalmente improductivos, si producen algo. Por consiguiente, la respuesta es la posibilidad A. Como ya se planteó anteriormente, en la India, la vaca sagrada tiene un factor de importancia en dos sentidos: en el aspecto de la agricultura, como fuerza de tracción, y como empleo uso doméstico en combustible, repetimos, doméstico. Entonces, para autor, el culto a la vaca sagrada se podría justificar en base a eso, ¿no es cierto? A que de repente para ellos tiene implicancias o tiene consecuencias socioeconómicas. Por consiguiente, la respuesta sería la posibilidad E. En este caso, la pregunta que se plantea, ¿no es cierto?, es una pregunta de extrapolación, en la cual se usa el argumento de plantear que los pobladores de la India han sacrificado las vacas como lo harían en otros países. En ese sentido, se debe suponer, ¿no es cierto?, que para ellos, como tiene importancia las vacas en el ámbito de la agricultura y en el ámbito de la energía o petroquímica, sería para ellos un desfase, digamos ahí, un descalabro, lo que motivaría un daño en ese tipo de aspectos. Entonces, de acuerdo con la lógica del autor, si pobladores de la India sacrificaran sus vacas como en los demás países, entonces su sistema agrícola y energético probablemente sufriría un colapso. Por consiguiente, la respuesta es la posibilidad A. Mi nombre es Inchi Medina, profesor de razonamiento verbal. Vamos a desarrollar la lectura número 2, el texto número 2 del examen de comprensión de lectura. En todo caso, primero explicamos la idea genérica del texto, en el cual se plantea la diferencia radical entre la vida del animal, el cual solamente de su presente vive sin reflexión, sin razonamiento. Este animal está entregado a su mundo de modo presente solamente. En cambio, el ser humano sí plantea una reflexión, usa la razón, lo cual motiva que este ser humano tenga más conciencia de lo precedente y lo consecutivo que puede venir más adelante. Entonces, el ser humano tiene, por consiguiente, acechanza, que significa intenciones diferenciadas para más adelante. Un animal no, es solo presente y solamente tiene inocencia o ingenuidad, porque actúa por instinto o mecánicamente. En cambio, el ser humano tiende, digamos ahí, a ser mucho más intelectual, tiene un conocimiento más, digamos ahí, mediato. Entonces, el asunto del texto es discrepar o diferenciar la forma de conducta animal, lógica, y la forma de conducta del ser humano. Entonces, desarrollamos la pregunta número 11. La pregunta dice: el tema principal del texto se presenta las diferencias entre él. Como decíamos, hay una marcada diferencia entre quiénes: lo intelectual del ser humano y el comportamiento del animal. Por consiguiente, la respuesta es el intelecto del ser humano y el del animal, la clave B. Bueno, citando el texto dice: ningún animal es capaz de albergar propiamente un propósito. Concebirlo y perseguirlo es el privilegio del hombre, y este privilegio tiene graves consecuencias. Como significa propósito consecuencias, resultados posteriores o finales, ¿qué significa? Digamos que es una actividad ya planificada o determinada del ser humano, que no poseen los animales. Por consiguiente, cuando ponen la pregunta por contexto del término propósito, usamos el significado de ¿qué? De que es un plan meditado por el hombre. Por consiguiente, la respuesta es la clave C.
Aplicamos la pregunta número 13 del examen de admisión en el aspecto o el tema de comprensión de lectura. En este caso el autor plantea en el texto claramente que el hombre es, digamos ahí, no tan inocente. Se basa en, digamos, artilugios o artimañas, a veces. Por consiguiente, asume que el animal es o tiene inocencia, porque no posee un elemento básico llamado la razón. Por consiguiente, el autor estaría en desacuerdo con la afirmación de que el comportamiento humano carece de inocencia debido a que, en este caso, si hablamos de razón, análisis, reflexión y deducción, son peculiaridades que sí posee, digamos, el ser humano. Entonces, lo que estaría en contra del texto sería pensar que el ser humano es inocente porque posee, digamos, el instinto. Respuesta a la posibilidad E. Mi nombre es Sinchi Medina, profesor de razonamiento verbal. Vamos a desarrollar la pregunta número 14 del examen en el tema de comprensión de lectura. Ahora, nos plantea la pregunta del texto leído, se puede inferir que desde la perspectiva humana, un rasgo esencial de la naturaleza animal es si el animal actúa solamente con su presente, actúa sin meditar, sin un propósito definido, quiere decir que el animal actúa mecánicamente o repite mecánicamente los movimientos o comportamientos ya asimilados. Por consiguiente, una cualidad sería su acto previsible o previsibilidad. Por consiguiente, la respuesta es la posibilidad A. Mi nombre es Sinchi Medina, profesor de razonamiento verbal. Vamos a desarrollar la pregunta número 15 del examen en el tema de comprensión de lectura, texto número 2. El texto plantea que el hombre tiene un conocimiento inmediato, el cual le sirve para poder crear o reflejarlo, por ejemplo, en trigonometría, análisis o el reemplazo de máquinas o el uso de máquinas. Por consiguiente, si uno asume que el hombre fuese incapaz de privilegiar lo inmediato sobre lo inmediato, sería imposible que él desarrolle ese tipo de acciones complementarias, como la tecnología, como la ciencia o las maquinarias. Por consiguiente, la respuesta sería la posibilidad B, la ciencia. Y al aumento es el de pregunta que dice. Mi nombre es Sinchi Medina, profesor de razonamiento verbal. Explicamos la pregunta 18 del examen de admisión en el asunto o tema de comprensión de lectura. Nos piden ahora, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con la propuesta de Tomasello? Supuestamente, él plantea que el ser humano ha evolucionado de modo anormal en la cuestión intelectual, en el aspecto cognitivo. Entonces, plantea que el hombre se demoró un corto tiempo en ese desarrollo, con respecto a los animales u otros seres que han demorado mucho más tiempo. Por consiguiente, sería, digamos ahí, inatingente, o en este caso, incompatible plantear que el surgimiento de las capacidades cognitivas del Homo sapiens se debió al proceso evolutivo normal. El autor remarca que fue anormal. Por consiguiente, la respuesta incompatible es la posibilidad de. Sinchi Medina, profesor de razonamiento verbal. Desarrollamos la pregunta número 19 del examen en el tema de comprensión de lectura. El texto número 3. Plantea acá, digamos ahí, cuáles fueron los factores causales de aceleración del proceso evolutivo que posibilitaron el surgimiento de las capacidades cognitivas propias del Homo sapiens. Entonces, en este aspecto vamos a analizar idea por idea para ver si es válido o verdadero como un mecanismo de rapidez del procedimiento evolutivo del Homo sapiens. La evolución biológica es un nuevo modo de identificar y entenderse los miembros de la misma especie. Eso es verdadero. Se han agrupado, se han identificado y han formado comunidades, lo que ha motivado su desarrollo también cognitivo. 2. La interacción sociocultural durante el proceso que produjo formas simbólicas de comunicación. Claro, porque el hombre interactúa de modo social, lo cual genera una cultura. Y eso motiva que ellos desarrollen formas simbólicas o un lenguaje mucho más elaborado, lo que potencia su capacidad cognitiva. El desarrollo de la forma simbólica de comunicación a velocidades muy superiores a la evolución biológica. Claro, el autor afirma eso, que el humano, el Homo sapiens, ha desarrollado mucho más rápido que otros seres. Es verdadero. 4. El proceso evolutivo continuo que ocurre integralmente en el desarrollo de todas las especies biológicas. Ahora, el autor marca una diferencia. Toda especie se demora para poder desarrollar.
en mucho tiempo. En cambio, el ser humano no evoluciona de modo continuo, sino de modo anormal, en mayor velocidad. Por consiguiente, el número 4 es falsa. Entonces, la idea sería número 1, 2, 3, la que potencia la aceleración de la evolución cognitiva humana. Respuesta sería la posibilidad A, 1, 2 y 3. Mi nombre es Sinchi Medina, el profesor de razonamiento verbal. Explicamos la pregunta número 20 del examen del tema de conversión de lectura. Texto número 3. El autor plantea que el ser humano tiene un desarrollo anormal en cuanto a capacidades cognitivas, mucho más veloz, mucho más rápidos. Entonces, si hubiera la posibilidad, como dice la pregunta, si el surgimiento de las capacidades intelectuales y cognitivas del Homo sapiens fue indeligable de la evolución biológica normal, entonces, si el hombre se desarrollaría de modo normal, hubiera evolucionado de modo secuencial como hacen los demás seres, debo de presumir que su capacidad intelectual hubiese demorado demasiado en poder potenciarse. Entonces, de lo cual se presume que la respuesta sería: la propuesta de Tomasello perdería validez, porque él plantea que el hombre ha evolucionado de modo anormal. Sin embargo, si el hombre es biológicamente respetando los parámetros de evolución regular, habría una contraposición con su teoría. Respuesta a la posibilidad D. Problema 21. Tenemos los datos, ¿no?, del problema. Nos dice que Luis es médico. Acá van los padres, ¿no? Por lo tanto, deducimos que el hijo de Luis no puede ser médico. Saúl, el hijo de Saúl, es arquitecto. Por lo tanto, no puede ser ni físico ni médico. Deducimos acá que esto tendría que ser, ¿verdad? El hijo de Edgar tendría que ser médico. Deducimos acá también que no puede ser ni físico ni arquitecto. Por ende, aquí también vamos completando. Y entonces completamos el cuadro. Por lo tanto, si el hijo de Saúl no es arquitecto, entonces el padre debe ser físico. Y Edgar debe ser el arquitecto. Solución del problema, ¿verdad? Físico y medicina. Vamos a resolver el problema 22 del examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De los datos, José le debe 50 soles a Pedro, Pedro le debe 70 a Noé y Noé a José. De acá deducimos, ¿verdad?, que Noé le va a pagar 90 soles, pero él solamente necesita, ¿verdad?, le debe una deuda de 50 soles. Por lo tanto, para completar esa deuda, ¿verdad?, él tendría que tener 20 soles. Por lo tanto, al pagarle 90 soles, a él le va a sobrar, porque él solamente necesita 70, le va a sobrar 20 soles. Por lo tanto, si él le da a Noé, tendríamos la respuesta del problema. José le da 20 soles a Pedro, ¿verdad?, y le da 20 soles a Noé. Vamos a resolver el problema 23 del examen de admisión de San Marcos. De los datos, nos dicen por acá, ¿verdad?, que los que leen el comercio y el peruano son en total 60. Los que leen el comercio y la república son 40, y los que leen la república y el peruano son 50, ¿verdad? Ponemos los datos porque nos piden cuántos son los que leen los 3 diarios, ¿no? X, esta zona será 40 menos X, análogamente 60 menos X y 50 menos X. Sabemos entonces que el total es 100, por lo tanto, resolviendo sería 40 más 60 menos X más 50 menos X igual a 100, ¿verdad? Efectuando la ecuación encontraremos que esos X serán 25, que serán los que leen los 3 diarios. Respuesta del problema. Vamos a resolver el problema 24 del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos de las ecuaciones, tenemos que A más C es igual a 5B, ecuación 1, A más B es igual a C, ecuación 2, y B más C igual a D, ecuación 3. Del sistema de ecuaciones, agarremos 1 y 2, ¿verdad? Efectuamos, se van las C, ¿cierto? A más A, 2A, y acá tendríamos que A es igual a 2B. Muy bien, de la ecuación número 2 reemplazamos entonces si C sería 2B más B sería 3B, ¿no? Entonces C sería igual a 3B. Por lo tanto, finalmente reemplazamos en la ecuación 3, tendríamos entonces que C es igual a 3B, tendríamos entonces que 4B es igual a D. Nos piden cuánta es la medida, ¿verdad?, con respecto a D, sería 4 veces. Resultado del problema. Número 25 del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos los datos, es un ordenamiento circular, tenemos ya los datos aquí especificados, donde tenemos el ordenamiento que hemos obtenido, ¿no? Ana se apellida Lozada, Julia se apellida Godoy, Dora Pella y Pamela Gutiérrez.
y quedando acá el apellido Mamani. Nos piden cuál es el apellido de Julia, en este caso sería el apellido Godoy, y el nombre de Lozada sería el nombre de Ana, el cual sería la respuesta para este problema. Examen, vamos a empezar de la pregunta 31. La pregunta indica lo siguiente, ¿no? La edad actual en años de mi abuelo es mayor, dice, en 12 años que el cuadrado de la edad de José, y el próximo año será menor en 4 años que el cuadrado de la edad de José. ¿Cuántos años tiene mi abuelo? De los datos podemos indicar lo siguiente. Podemos indicar la edad en el presente de José y del abuelo. Supongamos que José tenga n años, ¿no es cierto? Entonces dice el abuelo, su edad es mayor en 12 al cuadrado de la edad de José. Significa que el abuelo, su edad debe ser entonces un n al cuadrado más 12, ¿no? Lo representamos de esa manera. El próximo año nos indica, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a plantear el próximo año, la edad de José, ¿verdad? Será n más 1, su edad aumentará en 1. Y la del abuelo, ¿no es cierto? Dice, según el dato, va a ser menor en 4 años al cuadrado de la edad de José. Entonces, la edad del abuelo será n más 1 al cuadrado, pero menos 4, dado que dice que es menor al cuadrado de la edad de José, ¿verdad? Bien, entonces esto sería el planteamiento básico. Pasando a resolver y encontrar una relación, que sería la relación acá a plantear, ¿no es cierto? Que la edad del abuelo acá es n cuadrado más 12, la edad de José es n más 1 al cuadrado menos 4, pero esta edad es esta aumentado en 1, dado que estamos hablando del próximo año, ¿no? Entonces, la edad del abuelo acá, que es n cuadrado más 12 más 1, será esta edad justamente que se había obtenido aquí, que es un n más 1 al cuadrado y menos 4. Al desarrollar todo ello, tenemos que n es igual a 8. Si n es igual a 8, la pregunta es ¿cuántos años tiene mi abuelo? ¿No es cierto? Entonces, la edad de mi abuelo será de esta manera, ¿no es cierto? Podemos reemplazar cuál es la edad de mi abuelo en el presente, porque nos habla en el presente, el n al cuadrado más 12, o sea, 8 al cuadrado que es 64 más 12, ¿cuánto sería? 76, ¿verdad? 76. Vamos a resolver la pregunta 32 del examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Dice el problema, se desea empacar 72 libros en 30 cajas cuya capacidad es para 3 o 2 libros cada una. ¿Cuántas cajas con capacidad para 3 libros se requiere? Bien, de los datos podemos indicar lo siguiente, ¿no? Tenemos dos tipos de caja, unas que contienen o que tienen una capacidad de 3 y otras que van a tener una capacidad para 2 libros, ¿verdad? Vamos a señalar lo siguiente, la cantidad de cajas de cada tipo. Como nuestra pregunta es referente a la cantidad de cajas que hemos utilizado para 3 libros, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle a él, por ejemplo, que se tenga X cajas de ese tipo, ¿no? Como el problema dice que en total deben haber 30 cajas, entonces las que tienen capacidad para 2 libros serán 30 menos X cajas. La cantidad de libros que hay que empacar nos indican debe ser 72, y si debe ser 72, entonces podemos indicar que los libros que contienen esta caja, ¿verdad? Sería 3 por X, ¿no? Cada una de estas X cajas contiene 3 libros, más, ¿no es cierto? Los libros contenidos aquí en las cajas de 2 libros sería como 2, claro, por 30 menos X, ¿no es cierto? Ahí está, la suma es el total de libros que deseamos empacar, que debe ser igual a 72. De aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, que X es igual a ¿cuánto? Operamos por acá, ¿no es cierto?, sale que X va a ser igual a 12, ¿no es cierto? Esa sería justamente nuestra respuesta, ¿no es cierto? ¿Ah? Nos piden cajas para, ¿no es cierto?, empacar 3 libros, eso es 12. Vamos a pasar a resolver la pregunta 33 del examen de admisión de la Universidad San Marcos. El problema indicaba, en un evento deportivo al que asistieron 16.000 personas entre niños y adultos, se recaudó 155.000 soles. Si la entrada de un adulto costó 12 soles y la de un niño 8 soles,
La pregunta es ¿cuántos niños asistieron? Bien, vamos a indicar que al evento asistieron X niños, ¿verdad? Y entonces adultos van a asistir 16.000 menos X, dado que el total de personas es 16.000, ¿verdad? La entrada dice para cada niño es de 8 soles y para cada adulto de 12 soles. Entonces con esa información nosotros podemos indicar el gasto que se ha hecho, ¿no es cierto?, en las entradas, ¿no?, de cada persona. En este caso vamos a calcular el total. En el caso de los niños sería 8 por X, ¿verdad? En el caso de los adultos sería 12 por 16.000 menos X. Y esto debe ser la recaudación total, ¿no es cierto?, que según los datos es 155.000 soles. Vamos a colocar de esa manera. Si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a tener que X va a ser igual a 9.250. Por lo tanto, en la alternativa que nos daban, la respuesta usted marcará la E, ¿no? Vamos a resolver la pregunta 34 del examen de admisión a la Universidad Mayor de San Marcos. El problema indicaba lo siguiente, ¿no? Determine el siguiente término de la sucesión. Bien, nosotros tenemos acá la secuencia de estos términos, nos piden el siguiente, ¿no? La idea es encontrar una relación de orden en la, ¿no es cierto?, sucesión que se nos ha planteado. Observemos, por ejemplo, que en cada término, en la base, hay una secuencia que es bastante notoria, ¿no? El primer término multiplicado por 2, por ejemplo, nos da, en este caso, este segundo término. Este número 4 multiplicado por 3 nos da este tercer término. Y así, para este caso, vamos a ver de que se cumple que 12 por 4 es 48. Para el siguiente término, a este número 48 tendríamos que multiplicar, dice 5, ¿verdad? Siguiendo la secuencia que se ha planteado. Entonces, en el término que continúa en esta parte, tendríamos ¿cuánto? 48 por 5, que vendría a ser igual a 240. 240x, como estamos viendo en la forma en cada término. Y esto elevado a un exponente, ¿no? Para poder hallar la secuencia, el orden, el criterio de orden en los exponentes, de la misma forma podemos ir viendo, ¿no es cierto?, término a término. Vamos a ver que de aquí a aquí ese exponente ha aumentado en 2, lo mismo que de aquí a aquí, ¿no es cierto?, aumentó en 2, lo mismo en el tercer caso. Por lo tanto, en el exponente del término siguiente tendremos el x más 5 aumentado en 2, que vendría a ser igual, ¿verdad?, a un x más 7. Entonces tendríamos el término que continúa en esa secuencia. Tú marcarías, ¿verdad?, o usted marcaría la alternativa D, ¿no? En esta oportunidad vamos a resolver la pregunta 35 del examen de admisión a la Universidad Mayor de San Marcos. Bien, la pregunta indicaba lo siguiente. Alicia le dice a Olga: si me prestas 10 soles, me alcanza para comprarme 3 polos. Y Olga le responde: si tú me prestas 8 soles, nos alcanza para comprarnos 2 polos cada uno. Si hablan de cantidades exactas y los polos tienen igual precio cada uno, ¿cuánto dinero tiene Olga? Para poder expresar el dinero de cada uno, vamos a empezar de lo siguiente, ¿no? Indicamos el precio unitario de cada polo. Vamos a ponerle, por ejemplo, al P. Por lo tanto, en el enunciado, cuando dice Alicia le plantea a Olga: si tú me prestas 10 soles, voy a tener para comprarme 3 polos. Entonces eso nos lleva a plantear lo siguiente, que el dinero de Alicia sería equivalente a esta cantidad, ¿no? Un 3P menos 10, ¿verdad? Claro, cuando recibe 10 soles, el dinero de Alicia va a ser 3P. ¿Y 3P qué cosa es? El precio de 3 polos, ¿no? Bien, ahora pasa en la siguiente parte del enunciado del problema, indican lo siguiente. Olga le dice a Alicia: pero si tú me prestas 8 soles, para nosotras, para ambas, dice, nos alcanzará el dinero para comprarnos 2 polos cada uno. Entonces, el dinero que tendría Olga, ¿cuánto sería? ¿Verdad? Sería un 2P menos 8. Dado que
si Alicia le presta 8 soles, ¿no es cierto?, el dinero de Olga se vuelve 2p. ¿Y qué cosa es 2p? El precio de 2 polos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ahora indicar lo siguiente, ¿no? Esta última parte para poder plantear una ecuación y generar la solución. Si Alicia le presta 8 soles, ¿no es cierto?, a Olga, ¿verdad?, Alicia se quedaría con esta cantidad, 3p menos 18. Y si Olga recibe los 8 soles de Alicia, decíamos hace un momento que esa cantidad va a ser 2p. Entonces es el precio de 2 polos. Ambas, recuerden, ambas se van a comprar 2 polos. Significa que este dinero equivale al precio de 2 polos. De donde, planteando esa ecuación, vamos a tener que nuestra respuesta, en este caso P, será ¿qué valor? Al operar, ¿no es cierto?, P es igual a 18, ¿no es cierto?, a 18. La pregunta era el dinero de Olga. Olga tiene 2p menos 8. 2p, 2 veces 18, 36 menos 8 sería 28, ¿no? 28. El dinero de Olga, 28, entonces marcaríamos la clave E en el problema, ¿no? Vamos a desarrollar la pregunta 36 del examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos están pidiendo la suma de los ángulos alfa, beta, gamma y teta. Observamos la figura y vamos a calcular los ángulos exteriores. Para este primer triángulo, su ángulo exterior será el que estoy marcando y su valor será gamma más teta. Para este siguiente triángulo, su ángulo exterior será el que está por acá y su medida será alfa más beta. Como tenemos acá un ángulo de 108 grados, su suplemento tendrá que ser 72 grados. Y para este triángulo central, sabemos que la suma de ángulos externos es igual a 360. Planteamos la ecuación. Alfa más beta más gamma más teta más 72 grados equivale a 360 grados. De donde la suma alfa más beta más gamma más teta es 288 grados, lo cual sería la respuesta para la pregunta 36. Alternativa C. Vamos a resolver la pregunta 37 del examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos indica la pregunta que el hexágono ABCDEF es regular y está inscrito en una circunferencia de radio 8. Nos piden hallar el área de la región sombreada. Para esto voy a prolongar esta altura que va a llegar al punto F, porque la figura es regular. Ahora hacemos un traslado de regiones. Esta primera región viene por aquí, la segunda región encaja por acá y por lo tanto completamos un triángulo equilátero que unido con este otro nos va a generar dos regiones triangulares equiláteras, lo cual genera la región sombreada. Hacemos el cálculo. Región sombreada 2 veces el área de la región triangular equilátera. Lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. 8 al cuadrado 64, entre 4 16, por 2 32 raíz de 3. Tenemos la respuesta para nuestra pregunta. Alternativa D. Vamos a resolver la pregunta 38 del examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos indica la figura que M y N son puntos medios del triángulo ABC y nos piden averiguar qué parte del triángulo o de la región triangular ABC está sombreada. Para esto voy a completar las bases medias. Trazo entonces esta línea al punto medio y la otra base media. Sabemos que las 4 regiones triangulares que se han generado son equivalentes. En el triángulo central tenemos una mediana, 2 medianas y agrego la tercera mediana, lo cual genera 6 regiones equivalentes que las podemos marcar con un valor X. El triángulo central tiene una superficie de 6X equivalente a los triángulos que lo rodean, de donde la región triangular ABC, su medida será 24 veces X. Nos piden qué parte está sombreado. Notamos que la parte sombreada
son dos superficies de valor X de un total de 24. Simplificando, la parte sombreada es 1/12 del área total. Alternativa B. Mi nombre es Giovanni Zarzo y soy profesor de la plana de razonamiento matemático. Vamos a resolver la pregunta 39 del examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos indica que tenemos un recipiente cilíndrico abierto en la parte superior. Una hormiga está en el punto P exterior y su comida está en el punto Q interior al cilindro. Queremos saber cuál es el camino más corto para llegar de P hacia Q. Entonces, notamos que la hormiga tiene que hacer un recorrido por la parte externa de este recipiente y luego complementar con un recorrido interno, ¿cierto? Para esto vamos a hacer un primer cálculo, la longitud de la circunferencia de la base del cilindro. Como el diámetro es 100 sobre pi, su radio será 50 sobre pi. Aplicamos la fórmula, 2pi por el radio, lo cual genera una longitud de circunferencia equivalente a 100 unidades. Como segundo paso, vamos a desarrollar la mitad de la superficie lateral del cilindro. Bien, por ende nos va a generar un rectángulo de este tipo. El punto P, tenemos 20 unidades hacia abajo, 50 unidades hacia arriba. El recorrido recto tendrá que ser de la siguiente manera, como lo estamos graficando. El recorrido más corto de un punto a otro es la línea recta. Para generar esta respuesta vamos a proyectar el punto Q hacia la parte superior. De esta manera, cuidando que estos dos segmentos tengan la misma medida. Por ende, este otro segmento, que es parte del recorrido, también será idéntico al que está por acá. Queremos averiguar la longitud completa de esta línea. Para eso, completamos y generamos un triángulo rectángulo. La base de este rectángulo viene a ser la mitad de la longitud de la circunferencia desarrollada. Como toda la longitud era 100, la mitad será 50. Y por ende, esa medida pasa por acá. Como esto es una proyección, tiene la misma medida. Si aquí tenemos 70, por aquí también tendremos 70 unidades. Y en este triángulo rectángulo, la distancia pedida es equivalente a la hipotenusa, ¿no? Y tenemos un triángulo rectángulo notable. 50 de cateto, 120 el otro cateto, por lo tanto nuestra distancia será 130 centímetros. Respuesta alternativa C. Esta vez vamos a resolver la pregunta 40 del examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La pregunta nos indica que tenemos una semicircunferencia de centro O y cuyo radio vale 2. Se han efectuado unos trazos en este rectángulo y nos piden hallar el área de la región sombreada. Si OD mide 2, también podemos observar que MC debe medir 2, lo cual se convierte en la base del triángulo del cual queremos hallar su área. Recordemos que el área es base por altura sobre 2. Vamos a generar la altura. Para eso trazamos por el punto P una línea paralela a AB. AB también mide 2. La línea completa medirá 2. También notamos lo siguiente. OP mide 2 centímetros por ser el radio de la semicircunferencia. Y este ángulo viene a ser 45 grados. ¿Por qué? Porque AB vale 2, AO vale 2, es un triángulo notable. Lo cual también nos indica que este segmento, ¿no?, de aquí para acá, equivale a raíz de 2 unidades, al igual que este otro segmento. Como toda la línea completa medía 2 unidades, este pequeño segmento de aquí para acá medirá la diferencia, 2 menos raíz de 2, lo cual equivale a la altura de nuestro triángulo. Calculemos ahora el área de la región sombreada. La base mide 2, que multiplicada por la altura, que es 2 menos raíz de 2, se tendrá que dividir entre 2. Simplificando, la región sombreada equivale a 2 menos raíz de 2 centímetros cuadrados. Alternativa D.
Se sabe que f de x es 1 más 2 sobre x más 2, partiendo de lo que dice la pregunta, líneas arriba, y teniendo el dato de x que es menor o igual que 2, mayor o igual que menos 1, entonces yo puedo hacer esto. Aumentando 2, tendríamos 4. Aumentando 2, tendríamos acá igual a 1, ¿sí o no? Invirtiendo, tendríamos 1 sobre x más 2. Acá viene un cuarto, acá viene 1, ¿sí o no? Lo multiplicamos por 2 y sería acá un medio, 2 sobre x más 2, y acá sería 2, ¿sí o no? Aumentándole 1 sería un 3 medios, menor o igual, y acá sería x más 4 sobre x más 2, ¿no? Y aquí sería el 4, ¿sí o no? Ahí va. Lo cual entonces tendríamos que sumar, ya que esto es el f de x, ¿no es cierto? El f de x está entre 4 y 3 medios, la suma entonces sería sumar, que en este caso el 3, ¿sí o no? Más el 2, y eso me da 5, ¿no es cierto? La alternativa correcta sería la letra B. Pregunta 42. Por proporciones se sabe que m más 1 entre m menos 1 es igual a la raíz de a más x sobre la raíz de a menor x, ¿no es cierto? Si yo elevo al cuadrado, tendríamos m cuadrado más 1 sobre m más 1 al cuadrado, m menos 1 al cuadrado. Y acá tendríamos a más x sobre a menos x, ¿sí o no? Otra vez, aplicando proporciones, sería m más 1 al cuadrado más m menos 1 al cuadrado. Esto sobre m más 1 al cuadrado menos m menos 1 al cuadrado. Y acá nos daría 2a sobre 2x, ¿sí o no? Por leyenda se sabe que el numerador es igual a 2 veces m cuadrado, ¿sí o no? Más 1 entre 4m, ¿sí o no? Acá 2 y 2 lo simplifico y me va quedando a sobre ¿quién? Sobre x, pero x vale 2ab sobre b cuadrado más 1. Arriba iría b cuadrado más 1 y acá iría el 2ab, ¿sí o no? Ahí va. Mitad 1, mitad 2, y tenemos lo siguiente, simplificando el valor de a, m cuadrado más 1 sobre 2m igual a b cuadrado más 1 sobre 2b. Comparando, por la simetría que tienen ambos, ¿sí o no? B va a ser igual el valor para n. Y la alternativa sería la letra C. Pregunta 43 del examen del curso de álgebra. Se sabe en el cociente notable, ¿no? Por propiedad, de que n entre 3 es igual a m sobre 2, y eso es igual a 3, porque es la cantidad de términos que dice líneas arriba. De ahí, n es igual a 9, m es igual a 6, ¿sí o no? Yo reemplazo en el cociente notable, y el cociente notable me da x a la novena más y a la sexta entre x al cubo más y al cuadrado, ¿sí o no? Lo cual entonces de ahí hallo el término central. Ese término central va a ser el término del lugar 2. Por lo tanto, entonces, el término lugar 2, como es más y más, los signos se alternan en los términos, ¿no? Entonces el segundo es negativo. Y voy a colocar la primera base y voy a colocar la segunda base, ¿sí o no? Y este es mi resultado, ¿no? Directo en este caso. Y la alternativa sería la letra D. 44, la pregunta 44. Por definición de logaritmo, ¿sí o no? X cuadrado más 2x menos 8 tiene que ser mayor que 0. Esto factorizado me da x más 4 menos 2, ¿sí o no? Ahí está. De ahí tengo dos puntos críticos, el menos 4 y el 2. Luego esto ya lo llevaremos a la recta numérica real, ¿no? También se sabe que, ¿sí o no?, el logaritmo en base a un medio de x cuadrado más 2x menos 8 menor, no, es mayor que, por si acaso acá es mayor que, menos 4 sería mayor que el logaritmo en base a un medio de 16, ¿sí o no? Lo cual entonces, ¿no?, ¿sí o no?, comparando, de acuerdo a lo que dice x cuadrado más 2x menos 8 tendría que ser mayor que 16. X cuadrado más 2x menos 24 mayor que 0. Factorizando sería x más 6 por x menos 4, ¿sí? Ahí va, ¿no? Lo cual me dan entonces dos puntos críticos, x sub 3 que es menos 6 y x sub 4 que sería 4. Llevo eso a la recta numérica real. Ahí va la recta numérica. Para lo primero, que era menos 4, ahí,
y era acá 2, ¿sí o no? Venía así, ya está. Y acá es más, menos más, y tendríamos esto, ¿sí o no? Ahí va, ¿no? Para los segundos tendríamos entonces acá el menos 6 y acá el 4. Ahí está. Y vendría así. Va y va. Y entonces, ¿sí o no? Lo intersectado sería lo de acá. ¿Sí o no? Lo intersectado sería lo de acá. Ya está. O sea, todo este trocito más este pedacito de acá. Acá con el menos 6. ¿Sí o no? Entonces, X a quién pertenece acá. X pertenece, ¿sí o no?, al intervalo, acá sería abierto en el menos infinito, en menos 6, abierto unión, abierto en 4, abierto en el más infinito. Y la respuesta sería la alternativa A. Y eso sería todo. Bien, vamos a resolver la pregunta 45 del examen de admisión. Los números 24, 132 y 561 forman una progresión geométrica en cierta base n. Determine la razón de los mismos números en base 10. Muy bien, dice que los números 24, 132 y 561 forman una progresión geométrica pero en cierta base n. Muy bien, cada uno de los términos de esta progresión vamos a descomponerlo polinómicamente, es decir, 2n más 4, tenemos n al cuadrado más 3n más 2 y tenemos 5n al cuadrado más 6n más 1. Sabemos que para hallar la razón de una progresión geométrica tenemos que dividir un término entre su respectivo anterior, es decir, n al cuadrado más 3n más 2 lo dividimos entre 2n más 4 y esta división va a ser igual a la razón de este término dividido entre su anterior, es decir, 5n al cuadrado más 6n más 1 sobre n al cuadrado más 3n más 2. Bien, simplificando tendríamos arriba n más 1 sobre 2 va a ser igual, simplificando aquí arriba abajo tendríamos n 5n más 1 sobre n más 2. Bien, multiplicando en AP y desarrollando la ecuación, el valor de n es igual a 7. Nos piden la razón, por lo tanto la razón va a ser igual a 7 más 1, 8, entre 2, 4. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D. Sea A el número de cifras no periódicas y B el número de cifras periódicas del número decimal que corresponde a la fracción 7/108. Nos piden hallar el valor de B menos A. Bien, tenemos la fracción 7/108. El numerador es 7 y el denominador es 108. 108 vamos a llevarlo a una factorización prima, es decir, 2 al cuadrado por 3 al cubo. Recordemos, mirando el denominador, el exponente 2 nos indica la cantidad de cifras decimales no periódicas, es decir, esta fracción originará 0, mira, el exponente 2 va a originar 2 cifras decimales no periódicas. Y el 3 al cubo, que es 27, con un 27, ¿cuántos 9 como mínimo se podían formar? 3 9 como mínimos. Es decir, este número decimal tendrá 1, 2 y 3 cifras decimales periódicas. Sabemos que esto viene a ser A y según el dato, esto viene a ser B. A nosotros nos piden hallar el valor de B menos A, es decir, la respuesta sería 1. Resolveremos la pregunta número 47 del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dice, dado dos números no nulos cuya suma, diferencia y producto son proporcionales a 5, 3 y 16 respectivamente, hay la suma de las cifras de los números. Alternativas: 5, 11, 10, 12 y 7. Bien, vayamos con la resolución. Tenemos que la suma de esos dos números, hay A más B, la diferencia A menos B y el producto A por B son proporcionales. Proporcionales. ¿A quién? A los números 5, 3 y 16. ¿Sí? Ya sabemos que acá formamos igualdad y hemos formado una serie de 3 razones geométricas equivalentes.
Toda serie de razones geométricas es igual a una constante de proporcional. Bien, entonces tenemos por propiedad de serie de razones el antecedente A más B es igual a ¿quién? Al consecuente 5 multiplicado por el valor de la constante K. Del mismo modo, el antecedente A menos B es igual al consecuente 3 multiplicado por el valor de la constante K. Bien, ¿qué tenemos acá? Un sistema de ecuaciones, sumamos miembro a miembro, tenemos que dosar, B con B se va, igual a 8. Con eso que descubre de que A es igual a ¿cuánto? A 4K. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? B tendría que ser. Bien, mira la última razón. En la última razón tenemos de que el producto de A por B es igual a ¿cuánto? A 16 veces el valor de K. Tenemos para reemplazar, si A vale 4K y B vale K, al multiplicar tendríamos ¿cuánto? 4K cuadrado igual a 16 veces K. Sacando el valor de K, tendríamos que es igual a 4. Si K vale 4, te voy a presentar a los números que estamos buscando, A y B. ¿Cuánto vale A? 4 por 4, 16. ¿Y cuánto vale B? Simplemente 4. ¿Piden algo? Sí, pedían la suma de cifras de ambos números. En este caso, la suma de cifras sería 7. Y este número, su cifra simplemente es 4. Al sumar las cifras, tendríamos el valor de ¿cuánto? De 11. ¿Bien? La respuesta correcta sería la B. Buenas tardes, mi nombre es Armando Alarcón, docente del curso de aritmética. Resolveremos la pregunta número 48 del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dice, una fábrica tiene suministros de 1,5 toneladas de potasio, 5 toneladas de nitrato y 3 toneladas de fosfato para cada día y produce 3 tipos de fertilizantes, A, B y C. El tipo A contiene 25% de potasio, 45% de nitrato y 30% de fosfato. El tipo B contiene 15% de potasio, 50% de nitrato y 35% de fosfato. Y en el tipo C no contiene potasio, tiene 75% de nitrato y 25% de fosfato. Si se agotan los suministros durante el día, ¿cuántas toneladas métricas del tipo C produce la fábrica? Alternativas: 23 catorceavos, 25 catorceavos, 27 catorceavos, 19 catorceavos y 10 céntimos. 3. Bien, vamos con la resolución. Debido al extenso del problema, he simplificado los porcentajes, ¿ya? Y he formado una relación de los potasios, de nitrato y de fosfato, ¿ya? Tanto para el fertilizante A, el fertilizante B y el fertilizante C. Por lo que te das cuenta, he formado serie de razones geométricas. Bien, recuerda que sumando los potasios, los nitratos y los fosfatos, tenemos las toneladas métricas. Bien, ahora nos procedemos a simplemente reemplazar. ¿A cuánto es igual AP? Es igual a 5K. Tendrías esto, ¿no? 5K más ¿cuánto? Más 3Q, ya que BP sería 3 por Q. Y eso sigue siendo igual a ¿cuánto? A 1,5. AN es igual a 9K más BN que es igual a 10Q y más CN que es igual a 3R. Bien, y eso es igual a ¿cuánto? A 5 toneladas. Bien, y por último tendríamos esto, AF que es igual a 6K más BF que es igual a 7Q y por último CF que es igual a un R, simplemente R. Y esa suma tiene que dar de ¿cuánto? El valor de 3. Bien, tenemos un sistema de 3 ecuaciones, ¿no? En este caso con variables K, Q y R. Bien, entonces haciendo el despeje y reemplazando respectivamente, acá tenemos 6K, 7K más R igual al valor de 3. Bien, despejando los valores y resolviendo pues esta ecuación, tendríamos finalmente de que el valor de R es igual a 23,56. Pero recuerda la pregunta es, ¿no? Suministro de fertilizante C. Si tú te das cuenta, 3 más 1 es 4, multiplicado por R es 4R, es decir, C va a ser igual a 4 multiplicado por 23,56. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería 23, sacando cuarta, sería 14. Ahí está. Alternativa correcta sería la A.
Bien, continuamos con el desarrollo del examen. Vamos a las preguntas de geometría. Pregunta 49. Dice en la figura AB es diámetro y el radio de esta circunferencia mide z cuadrado. Entonces el diámetro es el doble, ¿sí? También AD mide z, ahí está. La diferencia sería de 2z cuadrado menos z, la longitud del otro, ¿no? dB. Bien, me piden CD. Este ángulo, ¿por qué es 90? Porque esto es diámetro, ¿sí? Vamos a lo que se tiene que hacer aquí, por relaciones métricas. Entonces, ¿cuál es la relación métrica adecuada aquí para hallar x? X al cuadrado, vamos a poner acá, x al cuadrado es igual al producto de z por 2z menos z. Bien, en esta parte algebraica factorizas z de aquí, quedaría z al cuadrado, 2z menos 1. Si usted saca raíz cuadrada, ambos miembros, ¿qué cosa quedaría? X raíz de z al cuadrado y dentro de la raíz quedaría 2z menos 1. Bien, ¿y qué clave sería ahí? La alternativa que es ahí es la alternativa B. Bien, nos vamos a la pregunta número 50. Se trata sobre dos cilindros. Los datos, el cilindro C1, altura 2h, radio R, el cilindro C2, altura H y radio 2R. Me piden el cociente de volúmenes. Vamos a recordar solamente las fórmulas de volúmenes. Para el cilindro 1, pi, el radio de su base al cuadrado por su altura, que es 2h. Del cilindro 2, pi, el radio ahora es 2r al cuadrado por su altura h. Solo quedaría elevar al cuadrado en el denominador el radio, ¿no? Entonces arriba repetimos y abajo elevando tendría pi 4r cuadrado por h. Si ustedes simplifican pi con pi, r cuadrado con r cuadrado y h con h, quedaría 2 cuartos, que equivale a 1 medio. Entonces la alternativa sería la A. Vamos a la pregunta ahora 51, que trata sobre poliedros regulares. Me dan un tetraedro donde me dicen que es regular y además la distancia entre los baricentros de dos caras es igual a 4. Bien, sean G1 y G2 los baricentros. ¿Qué vamos a hacer acá? Recuerden que los baricentros, por ahí pasan las medianas, ¿no? Las medianas, y acá también serían iguales porque es un tetraedro regular. Vamos a unir M con N para recordar que esos triángulos que aquí se forman, G1B, G2 y MBN, son semejantes. Esto le llamamos X a MN y vamos a decir primero que el triángulo G1, BG2, ahí es semejante con el triángulo MBN. Hacemos la semejanza con ellos, entonces. Recuerden tu semejanza, ¿no? Base del menor es a base del mayor, 4 es a X, como un lado homólogo del pequeño, 2N, es al lado homólogo del mayor, 3N. Entonces, si usted resuelve esto, X, ¿cuánto sale? 12 entre 2, X sale 6, pero no es X lo que me piden la arista, CD en este caso, a ver, CD. Por base media, ¿no? CD es el doble de 6. Entonces CD sería 12, en este caso, como las unidades fueron metros, 12 metros. Y la alternativa es la B. Bien, estamos ahora en la pregunta 52, geometría analítica, tema ecuación de la recta. Vamos a ver, nos dan la ecuación de una recta, que ahí está su ecuación. Nos dicen que hallemos la suma de los radios de las circunferencias que sean tangentes al eje de ordenadas, ¿no? Que pasen por el punto 2,8 y su centro estén sobre esta recta. Bien, jóvenes, trazamos el radio, le llamamos R minúscula. Las coordenadas del centro, ¿qué pasa? Cuando tú trazas el radio hacia el punto de tangencia, aquí formas 90. Entonces aquí este R representa la abscisa. ¿Y el Y quién es? Según la ecuación, el Y es R más 3 sobre 2. ¿Qué vas a aplicar? Distancia entre dos puntos, entonces. La distancia R es igual a la raíz cuadrada de la resta de las abscisas, R menos 2 al cuadrado, más la resta de las ordenadas, también al cuadrado. Entonces, noten que aquí es una ecuación de segundo grado y aquí van a salir dos valores de R. Un R1 va a salir 37 y el otro R2 va a salir 5. Luego, ¿qué te han pedido? La suma de estos radios, la suma de los dos radios R1 más R2, esto es igual a 37 más 5, ¿no? Y esto sale 42. Esto sería entonces la respuesta a la C, ¿no? Eso sería todo lo que habría que hacer ahí. Voy a resolver el problema 53 del examen de admisión de San Marcos. En la figura, la longitud del segmento AD mide 8 centímetros.
Además se cumple que el seno de 20 grados más θ sobre el coseno de 10 grados más θ es igual a 1. Nos pide hallar la longitud del segmento DB. Alternativas: A, 8 centímetros, B, 8 raíz 3 centímetros, C, 18 centímetros, D, 12 centímetros y E, 16 centímetros. Hagamos la solución del problema. Se observa en el gráfico el triángulo BDS es un triángulo isósceles. Notamos aquí la medida del ángulo θ, por lo tanto, este ángulo exterior al triángulo BDS es el ángulo 2 veces θ, la suma de los internos no adyacentes. También tenemos como dato la longitud del segmento AD, que mide 8 centímetros. Coloquemos el dato 8 centímetros. Ahora planteamos la condición. El seno de 20 grados más θ es igual al coseno de 10 grados más θ. Y luego tenemos ahí, por razones de ángulos complementarios, que 20 grados más θ sumado con 10 grados más θ nos tiene que resultar 90 grados. Entonces tenemos que 2 veces θ es igual a 60 grados. Entonces significa que este ángulo que está por aquí, que mide 2θ, es 60 grados. Luego el triángulo rectángulo DAC es un triángulo rectángulo notable. Este ángulo mide 30 grados. Entonces, si el cateto que se opone a 30 mide 8, DC, que es la hipotenusa, es el doble. Es decir, sería 16 centímetros. Como DC es igual a DB, entonces DB también es 16 centímetros. Respuesta. Alternativa, la I. Voy a resolver el problema 54 del examen de admisión San Marcos 2014. En la figura nos piden calcular la cotangente del ángulo θ. Observamos que el ángulo θ es un ángulo exterior al triángulo mostrado, por tanto θ es 60 más alfa. Planteamos entonces, θ es igual a 60 grados más alfa. Lo que voy a hacer es hallar la tangente de θ para luego hallar la cotangente. Entonces vamos a tomar tangentes a ambos miembros. Decimos aquí, tangente de θ igual a la tangente de 60 grados más alfa. Entonces decimos, la tangente de θ es igual. El segundo miembro es la tangente de la suma de dos ángulos. Vamos a aplicar la fórmula de los ángulos compuestos. Entonces la tangente de la suma resulta ser tangente del primero más la tangente del segundo entre 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. Entonces la tangente de θ es igual. Reemplazo los valores. La tangente de 60, ángulo notable, valor numérico, raíz cuadrada de 3. La tangente de alfa es dato, 2 raíz cuadrada de 3. Escribimos, entonces esto entre 1 menos la raíz cuadrada de 3 multiplicado por 2 por raíz cuadrada de 3. Entonces la tangente de θ resulta ser igual, arriba, numerador, 3 raíz cuadrada de 3, denominador negativo, menos 5. Por lo tanto, la cotangente de θ, que es el recíproco, será menos 5 por la raíz cuadrada de 3 sobre 9. La respuesta. Pregunta 56. En el enunciado, Raúl, las heridas en el tórax y el abdomen de tu frágil mascota no sanarán fácilmente. El número de palabras que requieren acento escrito o tilde es: Raúl, las heridas en el tórax y el abdomen de tu frágil mascota no sanarán fácilmente. 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta la A, 5. Pregunta 57 del lenguaje. Indique la alternativa donde se ha empleado la coma correctamente. Si observamos las alternativas, la coma no separa sujeto de predicado. En cambio, Gonzalo, nuestro mejor amigo, es una coma que está encerrando lo que corresponde a una aposición o comas incisivas. La respuesta sería la B.
Gonzalo, nuestro mejor amigo, viajará a Amazonas. Pregunta 58 del lenguaje. Señale la alternativa en la que se expresa significado denotativo. El significado denotativo es el significado real. Por lo tanto, si observamos las alternativas, vemos que la única oración que podría presentar palabras reales, correctas, serían: ayer caminamos apresuradamente por el parque. Respuesta alternativa E. Pregunta 59 del lenguaje. La palabra portamonedero ha sido formada mediante el proceso morfológico de. Si observamos, portamonedero está formada por dos lexemas. Porta, monet, que viene de moneda, más una derivación. Por lo tanto, si juntamos una derivada con una palabra común, esto se llama parasíntesis. Alternativa correcta, la D, parasíntesis. Pregunta 60 del lenguaje. En los enunciados no le di importancia a sus palabras de dar y ante el juez siempre di toda la verdad de decir. Tenemos una homonimia, como son verbos, absoluta. La respuesta sería la A, homonimia absoluta. Pregunta 61 del lenguaje. Señale la alternativa que corresponde a una oración dubitativa según la actitud del hablante. Oraciones dubitativas, aquellas que implican una duda. Respuesta: tal vez mañana salgamos de excursión. Respuesta: la E. Pregunta 62 del lenguaje. Marca la alternativa que presenta oración compuesta por subordinación sustantiva. La subordinación sustantiva es aquella que presenta un verbo y que equivale a un sustantivo. Por lo tanto, si observamos entre las alternativas, aquí sería adjetiva. Ella visitó la iglesia donde se casó, adjetiva. Aunque llore, concesiva. Temo que pierdas tu reloj nuevo. Aquí sería la respuesta porque en este caso nosotros diríamos temo eso. Antes de que amanezca saldremos de tiempo. Respuesta la D. Temo que pierdas tu reloj nuevo. Pregunta 63. Dice, el género de la tradición combina fundamentalmente. Bien, en principio, digamos que Ricardo Palma es el creador indiscutible de la tradición. Y la tradición es una nueva especie narrativa que combina una base histórica con la imaginación del autor. Para ello recoge características de la leyenda romántica y del cuadro costumbrista. De la leyenda recoge el interés histórico y del cuadro costumbrista viene el apego a nuestra realidad nacional, ¿no? Ahora vamos a resolver la pregunta 64, que dice, es un procedimiento retórico que afecta el nivel sintáctico, alterando el orden habitual de las palabras. Esta definición corresponde a la figura literaria. La respuesta es hipérbato, que efectivamente consiste en violentar el orden formal de la oración, de tal modo que por fines estéticos podemos mover el orden habitual, ¿no? Por ejemplo, al cambiar en el ángulo oscuro del salón por del salón en el ángulo oscuro, hemos empleado un hipérbato, ¿no? Ahora voy a resolver la pregunta 65. Es un fragmento literario que dice, Amaranta sintió un temblor misterioso en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella. Este es un episodio que nos permite verificar el uso de la técnica denominada realismo mágico, ¿no? Que consiste en presentar sucesos irreales, sobrenaturales o extraños como si fuesen cotidianos. La pregunta 66 dice, el proceso psicológico mediante el cual el cerebro organiza e interpreta la estimulación sensorial se denomina la C, percepción.
que es un proceso que permite integrar e interpretar la información sensorial, dándole un significado y elaborando una imagen o percepto. La pregunta 67 dice, una cualidad que se logra generalmente es la autonomía e independencia con respecto al hogar original. La clave en esta pregunta es la D, adultez, que es una etapa del desarrollo humano que se desarrolla entre los 20 años y 65 años de edad. En esta etapa, el ser humano alcanza mayores niveles de estabilidad y autonomía con respecto al sistema familiar. La pregunta 68 dice, a diferencia de su hermano de 11 años de edad, que aplica fórmulas para resolver problemas matemáticos, Mario, de 7 años, tiene que contar haciendo uso de sus dedos. De acuerdo con la teoría de Jean Piaget, Mario emplea el pensamiento, la clave es la C, operacional concreto. Es una etapa que se desarrolla entre los 7 y 12 años de edad, donde aparecen las capacidades relacionadas con las operaciones lógicas simples y el pensamiento concreto. En la pregunta número 69 nos plantea, durante las décadas de 1950 a 1970, una de las consecuencias de la migración del campo a las ciudades en el Perú fue la respuesta sería mayor demanda de educación. Y mayor demanda de educación porque las personas venían hacia Lima en busca de mayores oportunidades, tanto laborales, para ellos mismos y para sus hijos, para que puedan tener una mejor educación. Aquellos que no venían ellos mandaban a sus hijos en busca precisamente de esta educación que sí se impartía en las ciudades y lamentablemente no en las zonas rurales. Pregunta número 70. Según la Constitución política vigente, la República del Perú es... Nuestra actual Constitución política es la Constitución del año 1993 y en su artículo 43 plantea, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Por ello, la respuesta correcta es la A. Pregunta 73. En Europa, en los siglos XV y XVI, se produjo una profunda transformación en la vida intelectual y cultural. Este periodo se conoce como, durante la modernidad, Europa sufre una transformación en el orden intelectual. Esta época se le conoce como Renacimiento. Por lo tanto, la alternativa es la C, Renacimiento. Pregunta 74. En la República Romana hubo funcionarios que representaban a la plebe y que podían oponerse a la acción de cualquier magistrado o a una decisión del Senado. Estos funcionarios eran durante la República Romana hubo grandes contradicciones entre los patricios y los plebeyos. Estos últimos buscaron una representación al ser elegidos tribunos de la plebe. Por lo tanto, la respuesta es la E, tribunos. Y vamos a resolver la pregunta 75, que dice, en el Perú, de acuerdo a las leyes vigentes y al criterio de circunscripción territorial, el nivel de un gobierno local abarca respuesta A, distrito y la provincia. Esto según las leyes vigentes y la Constitución Política del Perú. Vamos a resolver la pregunta 76 del curso de Geografía, que dice, al indicador demográfico que muestra la distribución de la población según el espacio, expresada en términos de densidad poblacional, se le denomina respuesta población relativa. La población relativa es la población absoluta entre el territorio. Así tenemos el continente asiático más denso, Oceanía menos denso, y la densidad del Perú es 22 habitantes por kilómetro cuadrado. En la pregunta 77 preguntaron lo siguiente, el índice de desarrollo humano es elaborado por, la respuesta es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha elaborado este índice para mostrar el nivel de desarrollo que tienen los países. Debemos entender que crecimiento económico es una cosa y desarrollo económico es otra cosa. El crecimiento económico solo nos muestra cuánto ha subido el Producto Bruto Interno. En cambio, el desarrollo económico nos muestra cuánto ha subido el ingreso per cápita de cada habitante. A su vez, cuánto es su nivel de longevidad, o sea, su esperanza de vida al nacer y otras variables adicionales. Pregunta número 78. El indicador utilizado para medir la variación del costo de vida mensual en Lima metropolitana es el índice de precios. La respuesta es al consumidor. El IPC, o también llamado Índice de Precios al Consumidor, es el indicador que usa el Instituto Nacional de Estadística e Informática para ver cuánto ha variado el nivel de precios promedio de la canasta básica de consumo. 79 dice,
Los dueños de una galería me piden ordenar una docena de cuadros que piensan exponer según el criterio de superior a inferior. Ello es posible gracias a la de los valores. La respuesta es la letra E, jerarquía. La jerarquía indica una comparación entre diferentes valores, en donde uno supera al otro. La pregunta 80 dice: gracias a la mayéutica, Sócrates procuraba que aquel con quien dialogaba descubriera la verdad por sí mismo, pero antes, con fines preparatorios, practicaba a fin de que su interlocutor se percatara. La respuesta es la clave B, la ironía de sus propias limitaciones. El método socrático es un método de demostración lógica que permite aparecer en el interlocutor ideas, conceptos relacionados a un determinado tema. Vamos a resolver la pregunta número 81. Determine la longitud de un alambre cuya sección transversal tiene un radio de 5 milímetros para que tenga una resistencia de 7 ohm. La resistividad material es 3,5 por 10 a la menos 5 un metro. Bien, como has podido leer, lo que nos piden es la longitud. Esta es incógnita. Vamos a considerar que este material conductor tiene forma de un cilindro, en el cual, por dato, conocemos su resistencia y además también su resistividad. Como sabemos, el radio de la sección recta, que obviamente es un círculo, te lo da 5 milímetros. Llevándolo a metros, sería 5 por 10 a la menos 3 metros. Como la figura que ves es un círculo, su área se determina de esta manera: pi multiplicado por este radio elevado al cuadrado. Obviamente 25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Cada vez que en un problema tengamos la resistencia y nos den la resistividad, tenemos que recordar la famosa ley de Pouillet. Recuerde usted que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud del conductor y esto dividido entre el área. Recuerda, si te están pidiendo la longitud, el área lo puedes mandar a multiplicar. Entonces sería así: el área multiplicado por la resistencia será igual esto a la resistividad multiplicado por tu incógnita, que viene a ser la longitud. El área, pi, reemplazando, multiplicado por 25 por 10 a la menos 6, y eso multiplicado por la resistencia, que viene a ser 7. Y esto es igual a la resistividad, que viene a ser 3,5, que la podemos poner como 35 sobre 10, y esto multiplicado por 10 a la menos 5. Y no te olvides tu incógnita, que viene a ser L. Operando inteligentemente, séptima acá 1, séptima acá 5, quinta acá 1, quinta acá 5. Tú sabes que esto al operar te queda 10 a la menos 6, se va con este 10 a la menos 6 y simplemente te queda 5pi. Por lo tanto, N será igual a 5pi, pero como usted conoce el valor de pi, que viene a ser 3 puntos aproximadamente 1416, hace el producto y la respuesta nos sale aproximadamente 15,71 metros. La respuesta es la clave D. Ahora resolvamos la pregunta número 82. La presión sobre la superficie de un lago es 101 kilopascal. ¿A qué profundidad la presión es el doble que en la superficie? Considere la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico y la aceleración de gravedad G igual 10 metros por segundo cuadrado. Como podrá usted observar, hemos hecho un esquema inicial donde el líquido es agua. Si tenemos como dato que la presión en este punto en la superficie viene a ser 101 kilopascal, ponemos acá el punto A. La presión aquí es 101 kilopascal. Pero ¿qué cosa también sabemos? Que en un punto al interior del líquido, llamado B, también hay una presión, el cual es el doble del anterior, mejor dicho, 202 kilopascal.
¿Qué sabemos en este tema de hidrostática? El principio fundamental de la hidrostática, en el cual nos dice que la presión mayor, obviamente en la profundidad, menos la presión menor en este punto ¿a qué es igual? Es igual a la densidad del líquido al cual ambos puntos se encuentran, multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la diferencia de profundidades, le vamos a llamar D. Esto es precisamente lo que nos pide. ¿Cuánto viene a ser o a qué profundidad se encuentra? La presión mayor, acá lo tenemos, viene a ser 202 kilopascal, menos la presión menor que viene a ser 101 kilopascal, y esto será igual a la densidad del agua que viene a ser mi, vamos a ponerle como 10 al cubo, aceleración de gravedad, G que viene a ser 10, multiplicado por la distancia que nos piden que viene a ser D. Al restar, nosotros nos damos cuenta que nos sale 101 kilo. Kilo recuerda que es 10 al cubo. Y ahí precisamente esto queda listo para ser operado y, como verás, simplificado. ¿Quién se va? 10 al cubo con 10 al cubo. Esto pasa a dividir. Finalmente la distancia nos sale 10,1 metros. Como verás, la respuesta viene a ser la A. Continuamos con la pregunta 83. Determine la energía de un fotón cuya frecuencia es de 5 por 10 a la 14 Hz. Considere H, la constante de Planck, 4,136 por 10 a la menos 15 electronvolts por segundo. Resolución. Todos sabemos que cuando la luz se propaga lo hace en forma ondulatoria, pero cuando interactúa lo hace en forma de fotón. Por dato tenemos la frecuencia que viene a ser 5 por 10 a la 14 Hz. Pero también sabemos que la energía que tiene el fotón viene a ser igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Como tenemos todo, simplemente reemplazamos en la fórmula mencionada de esta manera. H 4,136 por 10 a la menos 15 multiplicado por la frecuencia que viene a ser 5 por 10 a la 14. Realizando esta operación, aproximadamente nos sale este resultado: 2,07 unidades electronvolt. Respuesta la C. Continuemos con la pregunta número 84. Un bloque de metal pesa 90 newtons en el aire y 60 newtons cuando se sumerge en agua. Determina el volumen del bloque. Como podemos observar, nos dan como dato el peso real de ese bloque, 90 newtons. A su vez, también nos dan ese peso aparente que va a tener ese objeto al ser sumergido precisamente en el agua, 60 newtons. Ahora, como es agua, la densidad 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Nos están preguntando cuánto es el volumen total. Nosotros conocemos lo siguiente, que el peso real siempre es igual al peso aparente más el empuje. Como tenemos los datos, reemplacemos aquí 90 newtons, como podrá usted observar, es igual al peso aparente que viene a ser 60 newtons más el empuje. Con esto podemos darnos cuenta que el empuje va a poder ser obtenido de la siguiente manera: 30 newtons. Pero todos sabemos que el empuje, por fórmula, es igual a la densidad del líquido donde se encuentra sumergido, en este caso agua, multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido, pero en este caso está totalmente sumergido. Por lo tanto, nos piden el volumen total. Y esto será igual a 30. Reemplacemos la densidad del agua, 10 al cubo, la aceleración de gravedad viene a ser 10, el volumen total, y simplemente esto lo igualamos a 30. Podemos simplificar acá, esto pasa como 10 al cubo y a su vez, finalmente, el volumen total nos sale 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos.
La respuesta viene a ser la B. Continuamos con la pregunta número 85. En el circuito mostrado, ¿cuál es la corriente que circula por la resistencia de 2 ohm? Podemos apreciar que la resistencia está entre dos puntos, similares como está aquí la fuente. Nos preguntamos, ¿qué tenemos entre estos dos puntos? Tenemos un voltaje. Si acá ponemos el punto A y acá ponemos el punto B, por el método de los puntos, él puede ubicarse acá y él puede ubicarse acá. Finalmente, ¿qué tendremos? Que el voltaje que hay entre A y B, que es 16 volts, también será igual en esta resistencia. Por la ley de Ohm, sabemos que todo voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Y como hemos descubierto que el voltaje que había acá es el mismo acá, simplemente reemplazamos. 16 es igual a la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por la resistencia mencionada, que viene a ser 2. Pasa a dividir y la intensidad de corriente nos sale 8 amperes. La clave, la D. Continuamos con la pregunta número 86. Si la amplitud de un oscilador armónico simple se triplica, ¿en qué factor se modifica su energía total? Considerando que al inicio hay una deformación X y al final, al triplicar este es X, sabemos nosotros que la energía total de un oscilador armónico siempre es igual a 1/2 de la constante K del resorte multiplicado por la deformación elevado por A. Ello podemos encontrar al inicio. La energía mecánica al inicio será igual a 1/2 de la constante K multiplicado por esa deformación elevado por A. Mientras que al final, la otra energía mecánica sería así: 1/2 de la misma constante K multiplicado por la deformación, que usted de ahí, 3x elevado al cuadrado. Podemos observar que el 3 al cuadrado es 9, pasa adelante y terminaría siendo así: 1/2 de K por x al cuadrado. Aquí había un factor 1 delante del 1/2 y ahora aparece un factor 9. ¿Qué nos dice? ¿En qué factor se modifica la energía total? Por lo tanto será 9. Respuesta. ¿Cuál es la potencia en porcentaje respecto a la nominal desarrollada en dicho intervalo de tiempo? Como puedes observar, dicho auto, gracias a la fuerza del motor, logra pasar su rapidez de 0 a 30 metros por segundo en 5 segundos. Esto nos hace pensar que la energía mecánica varía y por lo tanto podemos atacar el problema de esta manera. ¿Qué energía mecánica tiene el auto al final? Solamente cinética. 1/2 de la masa del auto, que viene a ser 1500, multiplicado por la rapidez 30 elevado al cuadrado. Esto será igual a la energía mecánica inicial, que viene a ser 0, como puede usted observar, más el trabajo de dicha fuerza. Aquí es como cuando descubrimos que el trabajo de dicha fuerza es igual a 675.000 joules, pero lo podemos poner como kilojoules. Necesita encontrar la potencia de dicha fuerza y la potencia de dicha fuerza será igual al trabajo que hemos encontrado entre el tiempo, es decir, esa cantidad, 675 kilowatts sobre 5, que es el tiempo que nos está dando como dato. Esto nos sale 135 kilowatts. Bien, ahora sí, ello viene a ser la potencia que hemos calculado, pero recuerda, 375 kilowatts viene a ser el 100%. Planteamos entonces lo siguiente: 375 kilowatts viene a ser el 100%, mientras que lo que hemos encontrado, vamos a averiguar qué porcentaje representa de aquello. Haciendo la operación de una regla de 3 simple, determinamos que el resultado nos sale 36%. Respuesta final, la clave es la A.
Y vamos con la pregunta número 88 del examen de San Marcos. Nos dice la pregunta, el núcleo del flúor se representa por, tal como lo estamos observando, y nos piden calcular la cantidad de neutrones que hay en el núcleo del flúor. Bien, sabemos nosotros que cuando queremos calcular la cantidad de neutrones, esto se determina restando el número de masa menos el número atómico. Como ve, el número de masa es 19. El número atómico es 9. Solamente restamos y decimos 19 menos 9. ¿Cuánto nos da esto? 10. Esta es la respuesta a la pregunta 88. Y la marcamos, es la alternativa C. La pregunta número 89 corresponde al tema de reacciones químicas. Nos presenta la siguiente reacción donde el carbonato de bario, por efecto del calor, se descompone en óxido de bario y en dióxido de carbono. Bien, nos proponen qué tipo de reacción es la que tenemos al frente. Y como pueden observar ustedes, cuando de una sustancia se obtienen otras dos, la reacción se denomina de descomposición. A la primera, podemos decir entonces reacción de descomposición. Y como esta descomposición se desarrolla por efecto del calor, también podemos decir que es una reacción de descomposición y aparte es endotérmica. Respuesta para la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Busquemos. Descomposición y endotérmica. ¿La alternativa cuál es? La A. Pregunta número 90. Nos presentan esta cadena y nos piden que verifiquemos estas proposiciones. Para la primera tenemos que identificar a la cadena principal. Y la cadena principal ya la tenemos aquí, mire, señalada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cadena principal tiene 9 carbonos, por lo tanto la primera proposición es incorrecta. En la segunda nos piden que verifiquemos si hay 10 carbonos secundarios. Aquí los tenemos señalados. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos secundarios. Lo que quiere decir que la segunda proposición es correcta. En la tercera, la estructura tiene 2 restos orgánicos y los podemos identificar fácilmente. Acá va 1 y este es el segundo. La proposición es correcta. Por lo tanto, la primera era falsa, las otras dos verdaderas. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa E. Nos presentan una reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio y tenemos que determinar acá el volumen en mililitros que se necesita para la neutralización de 10 mililitros de hidróxido de sodio 0,2 normal. La concentración del ácido 0,1. Fácilmente decimos acá la cantidad de equivalentes gramos del ácido sulfúrico igual a la cantidad de equivalentes gramos del hidróxido de sodio. La cantidad equivalente la ponemos así. Para el ácido dice molaridad por el teta del ácido por el volumen. Igualmente, la normalidad del hidróxido por el volumen del hidróxido. Aquí le ponemos entonces, esto es 1, esto es 1 y esto es 2. Reemplazamos, la molaridad era 0,1. Teta para el ácido sulfúrico sabemos que es 2. ¿De acuerdo? El volumen es lo que nos piden, la normalidad del hidróxido 0,2 y el volumen 10 mililitros. Por lo tanto, si resolvemos esto, el volumen de ácido, ¿cuánto va a ser? También 10 mililitros. La respuesta correspondiente, ¿cuál es? La alternativa C.
Nos presentan la reacción de la obtención del amoníaco y nos dicen que en el proceso directo la reacción es exotérmica, lo que significa que en el sentido inverso es endotérmica. Este es el proceso directo. Bien, ¿qué es lo que sucede si le añadimos calor? Cuando se añade calor, la constante de equilibrio va a cambiar porque se desplazaría en el sentido en que la reacción es endotérmica. Favorece la reacción inversa y por lo tanto Kc va a disminuir. La respuesta que nos corresponde acá, ¿cuál es? Disminuye, ¿correcto?, al elevar la temperatura. Respuesta, la alternativa D. ¿Correcto? Muy bien. Bien, vamos a empezar con la pregunta 91. Dice, los puntos suspensivos constituyen sustratos respiratorios en plantas y animales. Las alternativas tenemos disacáridos, monosacáridos, polisacáridos, lípidos y ácidos grasos. Recordemos que en los procesos biológicos metabólicos, el sustrato más importante para la respiración celular es la glucosa, monosacárido. Por lo tanto, acá tenemos monosacáridos, en este caso alternativa B. Bien, pregunta número 92. El texto es el siguiente. Los ribosomas son organelas que se encuentran libres en el citoplasma, pero además también se localizan en la membrana externa del, acá las alternativas, lisosoma, nucleolo, núcleo, estroma y aparato de Golgi. Recordemos que en el sistema de endomembranas tenemos a la carioteca, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Ahora, la membrana nuclear, o sea, en el núcleo, la membrana nuclear, la capa externa, tiene ribosomas igual que el retículo endoplasmático rugoso. Entonces acá, siguiendo esa premisa, la alternativa es núcleo. O sea, la respuesta es núcleo, alternativa C. Bien, pregunta 93. En las plantas superiores, el intercambio gaseoso se da a través de puntos suspensivos, en tanto que en los insectos es a través, puntos suspensivos, alternativas. A, del xilema, de los labios. B, de los estomas, de las tráqueas. C, del mesénquima, del clípeo. D, del parénquima, del vértex. E, del colénquima, del élitro. Bien, sabemos que las plantas realizan el intercambio gaseoso en las hojas a través de los estomas, donde están las células oclusivas que se abren y cierran para permitir este intercambio. Y en los insectos tenemos un sistema respiratorio traqueal. A través de conductos ramificados, el intercambio gaseoso se da cuando el aire es conducido a través de los conductos. En este caso, la respuesta que encaja con esas premisas es la respuesta B, de los estomas, de las tráqueas. Bien, tenemos la pregunta 94. El texto es, los pinzones de Darwin tienen ciertas características que diferencian a las distintas especies entre sí. Por ejemplo, cada una de estas presenta puntos suspensivos adaptados al puntos suspensivos. Tenemos las alternativas: cuello, tipo de vuelo; alveolo, estilo de vuelo; pico, alimento que come; plumaje, tipo de vuelo; y diafragma, alimento que come. Bien, en este caso tenemos que una de las pruebas de evolución importantísimas es la de los órganos homólogos, que es un ejemplo de evolución divergente en la que está presente una de las fuerzas de la evolución, que es la radiación adaptativa. El ejemplo de los pinzones de Darwin es el más claro. ¿Por qué? Porque los picos de estos animales se han diferenciado de acuerdo al alimento que comen. En este caso, en esta pregunta, la alternativa que encaja con esa premisa es el pico, el alimento que comen. Alternativa C.
Bien, estamos en la pregunta 95. El texto es el siguiente. Las enfermedades infecciosas pasan secuencialmente por los periodos de alternativas: malestar, fiebre y decaimiento. B. Desarrollo, incubación y convalecencia. C. Malestar, incubación y desarrollo. D. Incubación, desarrollo y convalecencia. Y E. Decaimiento, fiebre y malestar. Acordémonos que toda enfermedad infecciosa tiene un proceso ya muy conocido. Por ejemplo, cuando la persona se expone al agente etiológico, al agente patógeno, pasa un tiempo que es el periodo de incubación en el que no tiene síntomas. En un segundo periodo, una segunda etapa, tenemos la etapa del desarrollo de la enfermedad, donde la persona muestra los síntomas, supongamos fiebre, dolor de cabeza, etc. Y una vez que ha pasado esa etapa, entra el periodo de convalecencia, en la que la persona ya no tiene los síntomas y está en proceso de curación. La alternativa que encaja con esta premisa es la incubación, desarrollo, convalecencia. En este caso, alternativa D. Bien, tenemos la pregunta 96. El texto es el siguiente. Las plantas cuyas flores carecen de pistilo y, por lo tanto, sus óvulos quedan al descubierto, reciben el nombre de alternativas: dicotiledóneas, angiospermas, gimnospermas, monocotiledóneas, fanerógamas. Acordémonos que en el reino Plantae, en la división espermatofita, tenemos dos grupos: las gimnospermas y las angiospermas. Acordémonos que las gimnospermas son plantas que tienen semillas desnudas, semillas descubiertas. Por lo tanto, son óvulos desnudos. En la alternativa que encaja con esta premisa es gimnospermas. Gimnos, desnudo; esperma, semilla. Alternativa C. Bien, estamos en la pregunta 97. El texto es el siguiente. Acerca de las siguientes enfermedades y sus vías de contagio, indique si es verdadero o falso. Tenemos tifoidea oral, cólera sexual, sífilis respiratoria, gripe respiratoria, malaria cutánea, y acá están las alternativas: falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a ver cuál encaja. Trabajemos juntos. Tifoidea oral. Cuando comemos algo, nos enfermamos, algo contaminado, nos enfermamos de tifoidea. Verdadero. Cólera sexual. El cólera es digestivo, oral, digestivo. Falso. Sífilis respiratoria. Acordemos, sífilis es por vía sexual. Falso. Gripe respiratoria. Es obvio. Cuando aspiramos el virus, nos enfermamos de la gripe. Es verdadero. Malaria cutánea. La malaria ingresa por la piel, por la picadura del zancudo Anopheles, que nos inocula el Plasmodium vivax. Por lo tanto, esto es verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Alternativa C. Tenemos acá la pregunta 98. El texto es el siguiente. En la naturaleza, una asociación ecológica se produce por alternativas: alteraciones físicas, químicas y bióticas aceleradas, las transformaciones físicas del ambiente, las alteraciones del entorno provocadas por el hombre, el fenómeno natural de cambios reversibles en un sistema, los cambios irreversibles del ecosistema a través del tiempo. Acordémonos, chicos, que una sucesión ecológica son los cambios, una serie de cambios que pasa un ecosistema a través del tiempo. Acordémonos que son las etapas serales o seres, en los que se dan transformaciones en el ambiente físico y en los seres vivos. Esas transformaciones, tanto físicas, químicas, biológicas, son irreversibles. ¿Por qué? Porque de una etapa a otra cambian
la composición química, física del suelo, por ejemplo, y cambian los seres vivos. Por lo tanto, son etapas irreversibles. La alternativa que encaja con esta premisa es la E, los cambios irreversibles del ecosistema, seres vivos y no vivos, a través del tiempo. Alternativa E, repito. Bien, tenemos la pregunta 99. Esta es una pregunta de verdadero y falso con respecto a áreas naturales protegidas por el Estado. Tenemos la primera. Las áreas protegidas permiten el uso de recursos naturales. Ese es un enunciado verdadero, porque se pueden utilizar recursos naturales de las áreas protegidas. Las lomas de la Chay son una reserva comunal. Falso, son una reserva nacional. Las zonas reservadas son de carácter transitorio, ¿cierto? Porque hasta que se defina su situación. Esto es un enunciado verdadero. Solo interesa conservar la flora y la fauna. Eso es falso, se puede conservar incluso recursos naturales que no son ni flora ni fauna. Esto es falso. Y tenemos, en el Perú no existen áreas de conservación privada. Eso es falso. Sí existen, por ejemplo, las del Sinampe. Esto es falso. Entonces, la premisa que encaja es la alternativa A. Bien, tenemos la pregunta número 100. Dice, los procesos naturales que constituyen las bases de la evolución según Darwin son, acá tenemos las alternativas: crecimiento, selección natural y herencia; variación genética, herencia y selección natural; mutación, variación genética y adaptación; diversificación, mutación y adaptación; y selección natural, adaptación rápida y resistencia. De acuerdo a lo que dice Darwin, en una población nacen individuos mostrando variaciones. Eso es variabilidad. Y esas variaciones pasan a la descendencia. Eso es herencia. Y las variaciones que son favorables en la población persisten, y eso es selección natural. En este caso, la premisa que encaja es la B: variación genética, herencia y selección natural.